Venga, y por último, un ejercicio así muy típico de derivadas, ¿no? Depende de la función que se presente, tiene más o menos dificultad. Ecuación de la recta tangente a una función en el punto que nos indique. Luego también puede haber condiciones de paralelismo, empezamos por lo básico, ¿no? Empezamos por el A, pues queremos hallar la ecuación de la recta tangente a esa función, a esa parábola, en el punto de abscisa 3. Pues es una parábola que no, vamos, esto no hace falta hacerlo ni mucho menos, ¿no? Se abre hacia abajo, ¿no? No sé dónde estará el vértice, vamos a suponer que hace algo así, el punto de abscisa 3 vamos a suponer que está por aquí, pues me piden la ecuación de esta recta tangente, ¿no? Esta recta tangente a la parábola tiene una ecuación, pues es la que me piden que calcule, ¿no? La fórmula ya la teníamos de antes, ¿no? Interpretando geométricamente la derivada, la ecuación de la recta tangente, recordad que I igual a f en x sub 0 más f' en x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0, ¿vale? Entonces en el punto de abscisa x sub 0, este es mi x sub 0. Bueno, pues aquí tengo que identificar, aquí no es hallar, identificar quién es x sub 0, hallar dónde manda la función a x sub 0, hallar la derivada y ver dónde manda f' de x sub 0. Vamos haciéndolo por partes. Ya he identificado por ahí que x sub 0 es 3, me lo dice el enunciado, en el punto en el que quiero calcular la tangente. ¿Cuánto valdrá f en x sub 0? O sea, f en 3. Pues sustituyo la de esta de la función, ¿no? O donde pone x pongo 3, con cuidadito con los paréntesis y hago las cuentecillas. Sería 3 por 8, 24, menos 9 y menos 7. Esto será 24 menos 16, que son 8. ¿Vale? Ahora, tengo que hallar, me falta f' en x sub 0. En primer lugar, tengo que hallar f' en x. Derivar un polinomio es muy sencillo, es la suma de cada derivada. La derivada de 8x es 8, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 7 es 0. ¿Vale? Recordad, la derivada de 8x es 8 por la derivada de x, que es 1, ese 8 que aparece ahí. La derivada de menos x, al cuadrado es menos 2 por x elevado a 2 menos 1, menos 2x. Y por último, la derivada de menos 7, la derivada de cualquier número es 0, ¿vale? Este es el valor de la derivada. Y lo que me queda es la función derivada. Esto es la función derivada. Y me queda evaluarla en el punto de abscisa 3, en x sub 0, que es el punto en el que estoy trabajando. ¿Cuánto vale f' en 3? Pues simplemente localizo donde tengo esa expresión, sustituyo ahí y a ver cuánto sale. 8 menos 2 por 3. 8 menos 6, que son 2. Pues ya tengo todos los datos. Luego, ¿quién es la ecuación de la recta tangente? Y será igual a f en x sub 0. F en x sub 0 es f en 3, que hemos quedado que es 8. ¿Vale? 8. Más f' en x sub 0, que acabamos de calcular, lo que es 3. Perdón, f' en 3, que es 2. Que multiplica a x menos x sub 0, que era 3. Esta es la recta, la podemos poner un poquito más decentilla, ¿no? Esta está en forma punto pendiente, vamos a calcular la explícita. 8 más 2x menos 6, pues la ecuación de la recta tangente a esa parábola en el punto de abscisa 3 será igual a 2x, perdón, es menos 2x, ¿no? Esto es más menos 2. Pues esto será entonces menos 2x, menos por menos más 6. Pues esto es entonces menos 2x más 14. ¿De acuerdo? Es como ejercicio que nada más que ordenar un poquito de información y las derivadas suelen ser sencillitas. Voy a hacer el D, por ejemplo, y con esto acabo. Os dejo para vosotros, como siempre, el resto del 3 y del resto de los ejercicios, ¿no? Como voy a hacer el F, que luego me decís que no hago ninguno con números negativos. Venga, que hago los fáciles, pues vamos a hacer el F. Venga. Para que no se corte lo hacemos aquí. Ecuación de la recta tangente a esa curva, a esa función de grado 3, en el punto de abscisa x igual a 1. Recordad que este es mi x sub 0, ¿vale?
Evaluando aquí, la ecuación sería y igual a f en menos 1, que es x sub 0, más f' en x sub 0 en menos 1, que multiplica a x menos 1, ¿vale? Recordad que este es mi x sub 0, menos 1. Ya localiza x sub 0. ¿Quién será f en x sub 0? F en menos 1, sustituyo. Para hallar f en menos 1, simplemente sustituyo la expresión de f de x. Con cuidadito, poniendo paréntesis para la regla de los signos y demás, ¿no? Menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1. Menos 1 menos por menos más 2, pues sería 1. ¿Vale? Tengo que hallarla. Para hallar, me queda por hallar solamente f' en 1. Para hallar f' en 1, primero tengo que hallar la función derivada. Tengo que hacer, hemos quedado, f' en 1. F' en menos 1, perdón. Antes tengo que hacer la función derivada, que no se nos olvide, si no nos va a salir 0. Alguien lo hace, primero sustituye, luego deriva, es que son constantes y sale 0, ¿no? La función derivada. Ya esta la vamos a hacer sin pararnos tanto. La derivada de 3x al cubo, el exponente por la base elevada del exponente menos 3x al cuadrado, y la derivada de menos 2x es 2. Menos 2 por la derivada de x, que es 1, ¿vale? Pues evaluando esa derivada, esta f' de x, evaluándola en menos 1, 3 por menos 1 elevado al cuadrado menos 2, 3 por 1 son 3, 3 menos 2, que es 1. ¿Quién será entonces la derivada? O sea, la recta tangente, pues la ecuación de la tangente es igual f en menos 1. F en menos 1 hemos quedado que es 1. Más f' en menos 1, que también hemos quedado que es 1, que multiplica a x menos por menos más 1. Pues la ecuación, ¿quién es? 1 más x más 1, o sea, igual a x más 2, ¿vale? Son ejercicios bastante sencillos porque las derivadas suelen ser sencillas, nada más que interpretar esto.